por lavado de activos para meter preso al señor Humala, no calculó ni el señor García ni la señora Fujimori, que sí recibieron fondos de Odebrecht, que les iban a aplicar la ley. Es posible que así sea. No es posible, así la ley del posible tiempo que así también. sea. Son las 10 de la mañana y no creo que ustedes quieran quitarle la palabra al arzobispo de Lima, Carlos Castillo. En absoluto, en absoluto. Usted. Señor Cattaneo está viajando a España para presentar el libro de Mario Vargas Llosa con él. No, para participar en un diálogo en Logroño sobre periodismo, literatura y política. ¿Con Mario Vargas? Sí. Bueno, cuando vuelva nos contará sobre esto. Señor Raúl Castro, muchas gracias por su presencia acá. Muy amable. Última información, una nueva renuncia a Nuevo Perú. Horacio Ceballos abandona este grupo político por discrepar con las alianzas con personas de honestidad dudosa. Ya sabemos que el día de ayer lo hizo Richard Arce, ex congresista por Apurímac. Son las 10 en punto, terminamos nuestro enfoque de los sábados agradeciendo a Raúl Castro y Pedro Cattaneo. Quédense en la sintonía de RPP, ya viene Diálogo de Fe, que es el programa de RPP en diálogo con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Muy buenos días. RPP, confianza por todos los medios. Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, en el programa de RPP de Diálogo con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Buenos días, Monseñor. Buenos días, ¿cómo estás? Ha tenido una nueva semana intensa, con mucha actividad pastoral. Muy intensa. Y en este caso marcada por la devoción más concurrida de Lima, el Señor de los Milagros. El día de ayer viernes usted celebró misa ante una multitud en la avenida Tacna con el anda del Señor de los Milagros fuera de su templo. ¿Qué es lo que dijo a ese pueblo creyente delante del anda que es objeto de una vieja devoción? Bueno, dentro de las tradiciones y las escrituras, que son las lecturas del día, se dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como Moisés fue indicado por Dios para levantar una serpiente de bronce para que no le picara, pero para que no le hiciera daño la picadura de serpientes. La idea es que Jesucristo es levantado para que todo el mundo mirándolo crea en Él y tenga vida plena, no vida eterna como la otra vida solamente, sino para que reciban lo más importante del cristianismo, que es el amor de Dios, y para que la gente viva en el amor, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy interesante porque hemos anunciado que la única manera de rendir culto al Señor de los Milagros es lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Ser un milagro para el pueblo peruano, ¿no? Y la verdad es que fue un diálogo precioso porque no solamente ha sido prédica, sino que el sistema de sonido era muy bueno y entonces podía yo dialogar con la gente sencillamente, preguntándole o respondiendo o llamándole, y ha sido un diálogo precioso, muy, muy bonito. El asunto principal es que el Jesús que camina por nuestras calles viene haciéndose como una manifestación de hace siglos, bueno, 2 siglos enteramente, pero siempre ha habido esta idea de la procesión. Y lo importante es que se tiene una concepción muy fiel al Evangelio. Jesús es levantado, dice en el Evangelio, nosotros lo levantamos. Jesús camina siempre, como les decía, el Evangelio es escrito con los pies, o sea, caminando. Y la fe cristiana es un camino. Y el pueblo, diríamos, creo que en esa intuición, si bien puede ser que salga repetidamente todos los años son diferentes. Y lo importante es inspirarse en ese camino para acoger este amor que irradia Jesús, que no se bajó de la cruz, que no digamos, hizo lo que a él le da lo que él quería, porque inclusive él decía, si es posible, aparte de mí este cáliz, sino el acto de decir, bueno, acá hay que perdonar, a pesar de todo. ¿No es cierto? Si no mostramos el rostro de perdón, y más bien, bájate de la cruz, que significa, bájate de la cruz y véngate de tus enemigos para que podamos creer,
hubiera sido un horror para la historia, ¿no? La novedad del cristianismo es el perdón, el dar la mano en situaciones difíciles, y hemos vivido tantas situaciones difíciles en la historia que ya esta procesión se ha consagrado como el canto de un Dios a un Dios que nos saca de las situaciones difíciles. Los terremotos fueron primero, y luego todos los terremotos sociales y humanos que vivimos hoy día. Ahora bien, nos ha contado qué es lo que predicó usted en la homilía de la misa ante la fachada de la iglesia de las Nazarenas. Pero Landa sale y recorre las calles de nuestra capital, pasa por muchas instituciones públicas, entre ellas algunas políticas, como la Presidencia de la República, como la Municipalidad, como la Cancillería. ¿Qué es lo que quisiera usted que esta devoción transmita a los responsables del Estado peruano? Bueno, el haber incluido por parte de la tradición de la hermandad, pero también, digamos, de la iglesia que ha aceptado eso, es que todos partamos de que, siendo una comunidad humana, creyente, mayoritariamente católica, pero creyente en todos los sentidos, tengamos la disponibilidad a un momento de reflexión que nos ayude a pensar en Dios para irradiar una manera de actuar en la práctica que siempre es abierta, siempre tiene varias posibilidades de acción, pero que inspire por lo menos a que se recapacite en distintas situaciones, ¿no? Y entonces siempre, ya digo que todos los años cambia la situación y todos los años el Señor pasa, y hay algunas cosas que podríamos decir son un poco milagros, ¿no? Cuando era el terrorismo, la procesión salía igual, ¿no? E inspiró a la gente un espíritu común impresionante, ¿no? Que evidentemente acompañaba todos los miedos que teníamos en esa época, pero simultáneamente alentaba a seguir buscando, ¿no? Hasta que se descubrió, ¿no?, esa lucecita, ¿no?, en el grupo del GEIN, que abrió un horizonte completamente distinto a lo que era el país hasta ese momento. Igual hoy día, ¿no? Yo creo que estamos en una situación donde, si bien es cierto, hay muchas contradicciones y problemas, hay vías de salida que solamente se pueden intentar si es que hay un espíritu común. Y lo que quiere, como las visitas también a los dirigentes, es que en ese espíritu común entren. Y ciertamente, si es Jesús que nos sirvió y se entregó a nosotros, lo que se está diciendo a todas las autoridades, y lo he dicho yo también en la catedral ayer, es un espíritu común que implique el servicio, y nosotros estamos para servir. Lo sí que le he dicho a toda la gente es que no somos un grupo de santos que le hablamos a un pueblo pecador, porque la lectura dice: amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo, o sea que amó al mundo. Entonces nosotros no podemos tratar al mundo como si ellos son los pecadores y nosotros los santos. En realidad somos pecadores en conversión que ayudamos a otros pecadores. Y ese es el camino del servicio. Somos nosotros católicos, nosotros sacerdotes, nosotros autoridades. Pecadores en conversión. En conversión, tratando de convertirnos. Vaya. Dígame una cosa. Lo que nos ha dicho está dirigido a los creyentes. Así es. A los que además son devotos de esta procesión específicamente. ¿Cómo transmitir ese mensaje a los que no comparten la fe cristiana y a los que incluso pueden desconfiar de ese mensaje y de esa institución? Yo he preferido hoy día justamente dirigirme a la comunidad cristiana para que aprenda a tratar a un mundo muy difícil y complejo, que tiene cosas malas, pero también cosas buenas, y a que aprenda a discernir. Pero también he querido darles un rabito de esperanza, y al momento de pedirles que todos cambiemos, pedí que tomáramos el ejemplo de un creyente que a la vez es un creyente especial, que es César Vallejo. Él tiene el famoso texto del Pan Nuestro, en donde dice: todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé, yo vine a darme acaso lo que estuvo preparado para otro, pero tal vez si yo no hubiera nacido otro pobre tomar este café, yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, no? Este sentido de reconocer que uno es deudor de los demás nos dieron su vida. Yo nací, como dice a mí, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, ¿no? Pero se refiere a los enfermos de la época, porque Dios se manifiesta en los enfermos. Bueno, él era un gran lector de la Biblia, ¿eh? Y yo creo que era un creyente, pero él siempre ha pasado por no creyente,
¿no es cierto? Sin embargo, el tema de Dios permanentemente está, ¿no? Yo siento que los ateos... Tú no tienes Marías que se van. Así es. Le dice a Jesús. Sí, le dice a Dios. Lo dice desde Jesús. O sea, él creo que Georgette fue la que dijo que en los dados eternos, Vallejo se sitúa en el momento de Jesús, porque empiezan las mismas palabras de la cruz. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Pero es interesante porque hay una especie de humanidad que todos cargamos y que, digamos, entona muy bien en la búsqueda humana con lo que Dios quiere revelar de sí. Y los que más o menos han tratado desde su ateísmo, desde su no creencia, escepticismo, ¿no? Escepticismo, han abierto el corazón, encuentran que hay algo de verdad. Canté una canción también que le aprendí yo le puse música, un texto de León Felipe hace años. Poeta español de la República. Le dice, Cristo te amo no porque bajaste de una estrella, sino porque me revelaste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas, llaves, herramientas para abrir las puertas cerradas de la luz. Tú nos enseñaste que el hombre es Dios, un pobre Dios crucificado como tú. Y aquel que está en tu izquierda, el Gólgota, el más ladrón, también es Dios. Esas son poetas que expresan su manera de ver y siempre confrontados con el cristianismo, ¿no? ¿Y cantó eso usted? Sí. ¿Compuso la canción usted? Yo puse la música. ¿Puso la música? La música, hace años. Hace años. ¿Y ahora fue cantada por usted? La canté a la gente porque creo que cuando hay un momento, y eso es lo que te quiero decir, la procesión del Señor de los Milagros es una síntesis humana, espiritual, religiosa, cristiana, católica y también poética, sutil, ¿no? Musical, ¿no? En donde todo el pueblo sale a cantar y a expresar lo que vive más hondamente. Y eso es lo que tiene de grande, porque es una manifestación masiva de expresión humana, espiritual y artística a la vez. Si es que cantáramos todos, así es. Menos odio y menos intolerancia. Por supuesto que sí. Y yo creo que una de las cosas que falta es que, como creo que la vez pasada lo hablábamos, somos un país muy diversificado. Todavía no conocemos todas las gracias y bellezas que hay, están apareciendo, ¿no? Ese centro de Lima tiene a cientos de miles de jóvenes bailando en comparsas todo el tiempo, los chicos tratando de expresar todo lo que son. Bueno, es una lucha por el ser. Nos reconcilia con nuestra capital. Muchas gracias por esas palabras. Vamos a ir a una pausa. Escucharemos algo de lo que dijo el Papa el día miércoles y hablaremos sobre los textos del Evangelio para la misa de este domingo. Pausa en Diálogo de Fe con Monseñor Castillo, arzobispo de Lima. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 19 de octubre, en 1469, contraen matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Su alianza trae muchos cambios importantes en la historia de España, entre ellos la unificación de sus reinos en un solo territorio y el establecimiento de la Inquisición en 1478, que no permite la práctica de religiones que no sean la católica. Isabel y Fernando también logran conquistar Granada, que estaba ocupada por los musulmanes, y dan apoyo financiero a la expedición de Cristóbal Colón, que lleva el descubrimiento de América en 1492. Siglos después, un día como hoy, en 1745, fallece en Dublín Jonathan Swift, escritor irlandés. Swift se educa en varias instituciones y obtiene su maestría en Oxford, Inglaterra. Luego se ordena como sacerdote anglicano, escribe sátiras y panfletos sobre religión y educación. En 1713 es nombrado decano de la Catedral de San Patricio de Dublín y regresa a Irlanda, donde en 1726 publica
Los viajes de Gulliver, que pareciendo una novela de aventuras ficticias, es en realidad una sátira de la sociedad y la humanidad. Esto sucedió un 19 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre las emociones dentro de nuestras finanzas personales. No podemos negar que tienen mucho impacto dentro de nuestra economía. Nuestro cerebro tiene dos lados, el lado emocional y el lado racional. Cuando se trata de tomar decisiones de dinero, la mayor parte de gente genera una decisión basada en temas emocionales, con lo cual esta decisión será automática, será algo de acción rápida y será también de muy corto alcance. Corto alcance porque no está pensando que lo que compra hoy realmente lo necesita o cómo será el impacto en su economía en el pago mañana. Sin embargo, el lado racional para nosotros nos ayuda a ser más reflexivos, a poder decidir y a poder pensar si es que lo que estamos comprando hoy nos va a servir mañana y cuánto es lo que tendremos que pagar de intereses. Somos más planeadores y tenemos un efecto de largo alcance. Debemos desarrollar más nuestro lado racional a través de la educación financiera, aprendiendo a manejar nuestro dinero. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Lo que hizo el Congreso el 30 de septiembre de trancarle la puerta... Muy malo. Fue contra ese artículo, ¿no? Muy malo. Fue inconstitucional, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pero yo quiero saber si es constitucional o no constitucional. No es, pues. No es. Ya. Ni además democrático. ¿Qué pasa si alguien que no tiene el nombramiento terminado asume comenzar a ver casos, resolver expedientes, contratar personas y no tiene el nombramiento? Eso es usurpación de funciones. Entonces podemos caer en un grave problema de responsabilidad hasta penal. Pero Edwin Donaire, Félix Moreno, Burgos, yo tengo la confianza que la policía va a lograr la captura de estos personajes y van a ser puestos a disposición de la justicia. Se pasa de este año. Y están en el país. ¿Es así? No es la primera vez que se le imputa a García haber recibido sobornos. El primer caso fue el de Sergio Siragusa. El segundo, el de Zanatti, con la famosa frase "como en la mía". Los apristas a lo largo del tiempo trataron de desvirtuar esto. No será recordado ni como un presidente honesto, ni como un demócrata cabal, ni como una persona valiente en la defensa de los intereses del país. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa.
Hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, a abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. Personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Estamos en Diálogo de Fe, programa de RPP, con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Monseñor, hemos escuchado al Papa decir que lo que hacía Pedro escandalizaba a la comunidad de los creyentes, porque tomaba contacto con gentes que estaban mal vistos, romanos o no judíos. Bueno, Pedro, que pertenece a la tradición judía, Pablo es judío también, pero él es el apóstol de los paganos. Ya había una discusión entre los dos porque Pedro hacía ritos judíos. Y entonces aquí en el Hecho de los Apóstoles aparece esta iluminación, ¿no? Ese mantel que se dice donde aparecen todas las carnes impuras. Lo interesante es que la Iglesia cada vez más se da cuenta que si Jesús nos ha comunicado el amor de Dios, no tenemos por qué mediarlo con costumbres o ideas o visiones que habían petrificado la relación con Dios a través de ciertos ritos, como por ejemplo no comer carnes impuras ofrecidas a los ídolos, ¿ya? Cosa que fue cada vez más eliminándose en la Iglesia, porque no es una condición. A veces nosotros ponemos, ¿no? Es condición que yo, ayune para poder ser cristiano. Pero cuando yo era chico no podía comer carne los días viernes. Así es. Bueno, en memoria de la muerte de Jesús. Claro, nosotros lo que hacemos es significar algunos elementos que puedan ayudarnos a, por ejemplo, normalmente el viernes no se come carne por solidaridad con Jesús, porque eso y no se come en general, se come, se ayuna o se abstiene uno de la carne, en el sentido de la abstinencia, pero es simplemente porque ese día murió Jesús y nosotros ese día entonces queremos hacer un acto de digamos, llenar nuestra vida solamente con Él, ¿no? Y los viernes por eso se hacía eso. Pero eso es una indicación que permite a la persona ir al centro de las cosas, que es centrar su vida en Jesús, llenar su vida de Jesús y del amor que nos irradia. A veces, pues, que en muchos casos no se puede cumplir simplemente porque no hay otra cosa que comer. Y eso no quiere decir que estamos faltando una norma y que faltamos a la norma se acabó la salvación. La salvación es algo más grande. No está limitado a las normas. Las normas son útiles para poder crecer en el camino del amor, ¿no? Y si alguna puede ayudar, pues está bien. Pero en este caso, por ejemplo, impedía la relación con los paganos. O sea, porque por eso el Papa comienza hablando de la universalidad, de un mensaje y de una prédica que no es solamente para uno, sino para todos, ¿no? Así es. Eso es lo que decía hace un rato, amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el centro.
darse y amar al mundo, no amar las cosas malas del mundo, pero sí las interesantes. Pero hasta las interesantes y buenas pueden destruirse por ciertas reglamentaciones que son a veces valiosas, pero no quiere decir que todo siempre es flexible. Tanto, mira, que Pascal decía que una obra de caridad ya no puede ser menos, ¿no?, que por ejemplo un rito, una misa. Y de hecho, muchas veces en la historia se ha dicho una obra de caridad bien hecha por necesidad urgente puede sustituir una misa, ¿no? Porque la vida cristiana es amar y servir. ¿Qué hago yo si no puedo ir a misa porque tengo a mi abuela que está enferma y tengo que cuidarla, ¿no? Ese es un acto, claro, ese es el mismo acto de Jesús. O el amor es más importante aún que las normas. Porque, y en el caso de los ritos significan justamente eso. Y entonces, en algún caso incluso se puede sustituir por una obra de caridad. En otro caso, el rito tiene la misión, la liturgia, en ese sentido de alimentar, es un sacramento que alimenta la vida del amor también, y por eso son importantísimos y definitivos, ¿no? Pero claro, si los reducimos así, el Papa lo dijo, ¿no? Le dijo a los jesuitas, olvídense de esa iglesia, de esa religión, que se puede o no se puede, se puede o no se puede. El discernimiento hacia lo profundo nos permite salir de ese entrampamiento. A Jesús le dicen, Señor, ¿se puede o no se puede? ¿Qué es más importante? ¿Curar una vida y salvarla? No, perderla. Entonces, claro, el criterio más de fondo, ¿no? Monseñor, hablemos sobre la misa de este domingo, que tiene como cada domingo texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sí. ¿Ha pensado usted qué cosa es lo que va a hacer en su homilía en la catedral? Sí, bueno, la cuestión central, esta vez no voy a ir a la catedral, va a ir el Monseñor Elías. ¿Y dónde celebra misa usted? Yo celebro misa en el Cerro San Cristóbal. En el Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Bueno, sobre la ciudad. Sobre la ciudad, sí. El punto central es la oración. Habla de un texto de Moisés en donde están en una guerra y él levanta las manos, pero como se cansa se le bajan y van perdiendo la guerra. Es una idea de la oración. Si estás en oración, Dios estate contigo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice orar siempre y sin desmayo, ¿no? Les dice a sus discípulos, ¿no?, que la oración tiene que ser permanente. Y cuenta el texto una parábola, que es un juez injusto que no tiene humanidad ninguna. Ya habían en esa época jueces injustos. Así es. Vaya. Sí, un juez coimero. Y entonces había una viuda inoportuna que le insiste que le arregle el caso. Y no cede, ¿no? Hasta que por fin se cansó y dice, ya por lo menos para que no me fastidie, entonces le voy a ceder. Y entonces miran al juez injusto, ¿no?, que hizo justicia a pesar de que es muy, muy malo. ¿Cuánto Dios no hará esto con nosotros si ustedes constantemente le piden? Y entonces Él Él vendrá siempre a ayudar, y por lo tanto no desmaye en venir y ayudar, ¿no? No tardará. Y pregunta al final, ¿no?, ¿y habrá esta fe en la tierra? Yo creo que es muy importante este texto para lo que estamos viviendo en el mes de octubre, ¿no? ¿Por qué? Cuéntenos. Porque yo creo que lo que hay en nuestro país es una fe impresionante, que en medio de cualquier problema la gente siempre establece un lazo de oración con Dios. ¿Y por qué razón? No solo individualmente, sino colectiva, como es la procesión. O sea, es un pueblo que se dirige a algo más allá de sí para encontrar inspiración para algo nuevo. Si bien es cierto que a veces repetimos lo mismo y seguimos iguales, eso que a mí me parece que existe no tanto porque el pueblo no lo quiera, sino porque nosotros no evangelizamos, no anunciamos que eso tiene que derivar en algo práctico. Por eso mi línea evangelizadora en este mes ha sido este año, sé tú un milagro para tu pueblo. Sé tú un milagro para tu pueblo, ¿no? Por eso es una manera de decir, el Señor nos da sus dones, pero también nos da sus dones para que nos convirtamos en don nosotros. Y entonces eso es la fe, ¿no? La fe le pide al Señor, dialoga con Él, y deben haber, yo te digo con toda sinceridad, deben haber preciosidades de poesías y de oraciones que la gente hace más allá de las formales,
que son importantes. Claro, dígame eso, más allá de las formales, porque usted habla de orar de manera permanente. Así es. Pero ¿qué cosa es orar? Porque algunos creen que es recitar, leer o evocar una oración establecida. También, porque hay unas oraciones antiguas. Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Ese es central, ¿no? Sí. Porque además ahí está revelado, es lo que Jesús rezaba, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, yo diría que la oración es un diálogo de fe. ¿No es cierto? Como lo que estamos haciendo nosotros. Así es, así es. Es un diálogo con una realidad que evidentemente por la experiencia de revelación que viene del Evangelio, las personas creen, pero en esa creencia hay un aspecto de diálogo, por eso es un diálogo interpersonal, ¿no? Nosotros no creemos en una divinidad genérica, creemos en un Dios que tiene personas y que una de ellas se ha manifestado y es concreta, es una persona humana, ¿no? Que ha muerto y resucitado, digamos. Como máximo en revelación agregamos resucitado. Pero con esa persona se puede conversar. Ya el Papa Benedicto decía que la fe no es obedecer una norma, no, o seguir una doctrina. Benedicto XVI decía, la fe es una relación interpersonal, viva, provocada por el Dios que se nos revela y suscitada en nosotros con el Espíritu. Monseñor, ya nos vence el tiempo, pero quería que use unos segundos finales para hablarnos sobre ese canto de mujeres que le ha impresionado tanto en el centro de Lima. Sí, habían cantado varias canciones en la misa, todas canciones del Gloria, etc. Pero al final cantaron el Payande, que es una canción de lo que llamamos un negro espiritual. De origen africano. De origen africano, que cuando vinieron a Venezuela la cantaron al río, digamos, está ambientada en el río Magdalena y en el sufrimiento del vil señor que los negros esclavos sufrían. Como eran angoleses, seguramente un sector de ese aprendió eso y lo trajo a Lima, ¿no? Y hasta ahora lo cantan. Bueno. Y claro, entonces hay una dimensión poética en nuestro pueblo y hay tantas. Tenemos en los valses, ¿no? El amor siendo humano tiene algo de divino. Amar no es un pecado para un delito, porque hasta Dios amor. No es un delito porque Dios amor. Muchísimas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP. Hasta el próximo sábado, Monseñor Castillo. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias también.